Muy buenos días amigos y hermanos, les saluda el pastor Carlos Carrión de la Primera Iglesia Bautista Hispana en La Grange, Texas. Agradezco al Señor poder estar en sintonía nuevamente con ustedes la mañana de este lunes 22 de febrero del 2016. Seguimos con Operación Jesús, estamos iniciando la tercera semana de nuestra campaña militar espiritual y estamos por aprender una nueva maniobra con una nueva estrategia. Pero antes de entrar en materia, vayamos al Señor en palabra de oración agradeciendo su fidelidad hasta este momento. Bendito Dios, gracias por cuidarnos durante esta noche, por darnos un lugar en donde descansar, proveernos para nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales. Señor, en este momento te queremos pedir que nos tomes de tu mano, nos ayudes a comenzar una nueva semana laboral, Señor, y que podamos seguir aprendiendo de ti. Por favor, síguenos en esta operación Jesús, enseñando, Señor, de lo que debemos aprender de ti, los hábitos que debemos desarrollar de manera natural en nuestra vida. Por favor, Señor, recibe la honra y la gloria porque solo tú la mereces en Cristo Jesús. Amén y amén. Seguimos entonces en Operación Jesús y esta tercera semana estamos aprendiendo la maniobra Sigue el ejemplo de Jesús. Sigue el ejemplo de Jesús mediante la estrategia Primero Yo. Esa es la maniobra para esta tercera semana que estaremos desarrollando, y esta semana, como si usted tuvo oportunidad de seguir el servicio a través de nuestra página de Facebook, estuvimos hablando sobre este tema el día de ayer, en donde estuvimos meditando que esta estrategia nos lleva a hacer un autoanálisis y un reto personal de nuestra conducta, nuestro actuar en el Señor, y un autoanálisis de nuestra vida personal en el Señor, y de esto estaremos hablando toda esta semana. Sigue el ejemplo de Jesús, primero yo es la estrategia. No estamos hablando de ser egoístas, sino que es primero yo me autoanalizo, primero yo confieso mis pecados, primero yo soy sincero delante de Dios, primero yo busco la renovación en el Señor antes de preocuparme que otros lo hagan, antes por preocuparme que otros resuelvan sus problemas o sus pecados en el Señor. Primero yo me confieso delante del Señor y resuelvo mi pecado delante de Él y mi situación espiritual con el Señor. Así que le invito a que vayamos a la palabra de Dios en esta mañana, Mateo capítulo 7, del versículo 15 al 29, y le pido que me escuche en este pasaje. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 7 del 15 al 29. Al escuchar estas palabras de primera medida, sin tomar en atención el contexto del pasaje, del capítulo, del libro, del Nuevo Testamento y en sí de toda la Biblia, estaríamos cometiendo un error al creer que este pasaje nos dice que la salvación es a través de buenas obras, es a través de hacer cosas buenas. Y no es así. Esa sería una enseñanza totalmente equivocada, porque definitivamente no encontramos en la Biblia ningún pasaje que enseñe tal postura, sino que por toda la Biblia encontramos pasajes que enseñan todo lo contrario, que la salvación es por fe en Jesucristo. La entrada al cielo no es por las cosas buenas que hagamos, mas sin embargo
debemos meditar que las buenas obras o las buenas cosas que hagamos sí son importantes dentro de la salvación. No son lo que determinan la salvación, no son lo que nos hacen ser merecedores de poder entrar al cielo o no, sino solo la fe en Jesucristo, como ya lo hemos explicado en otros devocionales anteriormente. Pero en esta semana estaremos meditando en que nuestro comportamiento sí tiene una importancia dentro de nuestra relación con el Señor. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es decir, nadie recibirá la salvación por portarse bien. Nadie entra al cielo por tener buenas obras. Toda persona que tiene la salvación y que entra a la vida eterna es solo por haber creído en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Eso está claro en toda la Biblia y eso debemos entenderlo. Mas sin embargo, debemos de preguntarnos ¿de qué habla entonces este pasaje? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Para explicarlo mejor, déjeme le hablo por lo menos de dos leyes que podemos abordar y con la cual espero que podamos entender un poco más la enseñanza de este pasaje para este día. La primera de ellas es la ley de los dos frutos, la ley de los frutos. Por los frutos conocemos el tipo de árbol del que estamos hablando. No necesitamos ser expertos en botánica para saber que un naranjo da naranjas, porque su naturaleza es dar naranjas. Un naranjo jamás dará manzanas, porque su naturaleza no es la de un manzano. Eso es sencillo de entender, eso es claro. Por el fruto que da, sabemos qué tipo de árbol es. Un nogal jamás dará peras, porque el nogal tiene naturaleza para dar nueces, no va a dar otro fruto. Así el naranjo nunca va a dar manzanas, porque su naturaleza es de naranjo, de dar naranjas y no de dar manzanas. El asunto tiene que ver con la naturaleza, es decir, según la naturaleza de un árbol es la naturaleza de su fruto. La cosa es muy sencilla. Un cristiano, si es en verdad cristiano, si su naturaleza es la de una persona que ha nacido de nuevo, su naturaleza entonces es dar los frutos del Espíritu, los frutos cristianos, que más adelante, el día de mañana, en el siguiente devocional, hablaremos más a fondo sobre los frutos del Espíritu. Es decir, que los frutos de un cristiano, de una persona que ha experimentado a Jesucristo como su Salvador, por naturaleza ha cambiado y entonces sus frutos se pueden identificar en su comportamiento. El comportamiento del cristiano denota su naturaleza nueva. Por lo tanto, lo que dice este pasaje no es que una persona que se porta bien entra al cielo, sino que una persona que entra al cielo por la gracia de Jesucristo, por la fe en Jesucristo, se porta bien. ¿Me explico? La persona que se porta bien, que es buena persona, no entra al cielo, sino que la persona que entra al cielo por gracia de Dios, se porta bien. Es decir, me porto bien como consecuencia de la salvación que Dios me ha dado. Soy buena persona no porque de esa manera entro al cielo, sino porque tengo la salvación, porque Cristo me ha cambiado, porque Cristo es mi Señor y es mi Salvador y está trabajando en mi vida. Es entonces que tengo una nueva naturaleza que tiende a ser mejor cada día. Por supuesto, no soy perfecto, no es perfecta usted, no es perfecto usted, pero está en un proceso en el que el Señor lo está cambiando, lo está modificando y ahora usted tiende a hacer lo bueno, no porque de esa manera busca entrar al cielo, sino porque la salvación ha llegado a su vida, porque Cristo lo ha transformado, como consecuencia lógica su naturaleza transformó, se cambió y entonces su comportamiento lo denota, su forma de vivir lo demuestra. Cristo cambia nuestra naturaleza, así que aunque la salvación no es por obras, en el cristianismo, las obras, el comportamiento, el estilo de vida, la manera de ser, sí son muy importantes. De eso se trata esta estrategia, seguir el ejemplo de Jesús mediante la maniobra o la estrategia, primero yo, se trata de analizar esto. ¿Cuál es mi comportamiento? Se trata de un asunto fundamental de la fe. Si somos soldados de Jesús, se nos nota en la manera de ser. Y no solo porque vamos al templo, no solo porque leemos la Biblia, no solo porque vemos devocionales a través del Facebook o de cualquier otra plataforma social, sino que somos cristianos porque
estamos siendo regenerados por Jesucristo y nuestro comportamiento se nota, cómo nos portamos con los demás, cómo nos relacionamos con las demás personas, demuestra el cambio de naturaleza que estamos teniendo. Es decir, el cristianismo empieza de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. La siguiente ley que podemos meditar en esta mañana rápidamente es la ley de la construcción, es decir, que la idea es también igual de sencilla y clara. Para que una casa esté firme y no caiga, es muy importante que el fundamento sea firme, sea fuerte. Tradicionalmente decimos, sin equivocación, que Jesús es la roca donde se funda nuestra fe, y eso es verdadero. Esta parábola nos dice algo muy interesante. En Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aunque todos estamos de acuerdo en decir que Cristo es la roca en la que fundamentamos nuestra fe, y lo cual está correcto decir que Él es la roca donde está segura nuestra vida, el contexto de la parábola nos dice que la roca viene a ser la obediencia a la palabra de Dios. Una vida está firme si procura obedecer la palabra de Dios, y una vida entonces sin parámetros, sin reglas establecidas, se vuelve algo difícil y que finalmente tiende a destruirse fácilmente. Así que la ley de los frutos y la ley de la construcción nos desafía a cumplir con la maniobra de seguir el ejemplo de Jesús mediante la estrategia primero yo. Así nos hizo Él con una naturaleza nueva que se nos nota en nuestro comportamiento. El cristiano da frutos porque ha sido transformado y porque día a día procura obedecer a su Señor. Sigue el ejemplo de Jesús y mediante la estrategia primero yo. No es nada extraordinario, es sencillamente un autoanálisis y un desafío a portarnos como lo que somos. Si decimos ser cristianos, si decimos ser seguidores de Jesús, si decimos ser hijos de Jesús, somos desafiados a vivir como hijos de Jesús, a portarnos como hijos de Jesús, a que la gente vea que realmente somos transformados por Jesucristo, que somos buenas personas porque Él nos ha hecho de esas maneras. No somos perfectos, por supuesto que no, pero sí tendemos a dejar que Cristo nos gobierne, que Cristo cambie nuestras personalidades. En esta semana estaremos siendo desafiados con preguntas muy claves, muy trascendentales, que nos harán reflexionar precisamente en esta estrategia de cómo cambiar nuestra vida en torno al ejemplo y el testimonio que estamos dando, si realmente estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Y esta semana termino haciéndole esta pregunta a usted y a mí. Si el día de hoy, aquí en el lugar en donde vivimos, en donde estamos en este momento sintonizando este devocional, si fuera prohibido que usted y yo siguiéramos a Jesucristo, si fuera prohibido que usted y yo fuéramos cristianos, ¿habría suficiente evidencia para encerrarnos a usted y a mí? Si fuera un delito que usted y yo proclamáramos o viviéramos el ejemplo de Jesús en nuestras vidas, ¿habría varios elementos para que usted y yo fuéramos encarcelados, fuéramos enjuiciados? Espero que sí estemos viviendo el ejemplo de Jesús. Y si no, es este el momento en el que nos podemos poner a cuentas con Dios. Precisamente por eso la maniobra es: sigue el ejemplo de Jesús a través de la estrategia primero yo. Primero yo me autoevalúo antes de procurar que los demás lo hagan. Antes de estar pendiente de las fallas y los pecados de los demás, primero yo evidencio mi pecado delante de Dios y pido que Él los cambie y me ayude a mejorar. Espero que esta mañana sea de bendición para usted y nos vemos en el próximo devocional. Dios le bendiga.